Israel llevó a cabo uno de sus mayores ataques aéreos contra el Líbano, dejando más de 555 muertos y cerca de 1.840 heridos. Nuevas prohibiciones y aranceles contra autos eléctricos chinos por parte de los Estados Unidos. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Gobierno a autoridades de la petrolera española Repsol para fortalecer alianzas. Autoridades destacan que quienes tratan de destituir a Petro en Colombia están detrás de la violencia en Venezuela. Y al cierre de esta edición les contaremos por qué en California las bolsas plásticas que ofrecen en los supermercados tienen sus días contados. Mientras crecen las víctimas ahora en Líbano por parte de Israel, en Venezuela vinculan a enemigos de Petro con los ataques a su democracia. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos, Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. Israel lanzó este 23 de septiembre una ofensiva a gran escala contra el Líbano que dejó más de 555 muertos en menos de 24 horas, entre ellos 50 niños y 94 mujeres. Estos nuevos ataques de Israel contra zonas pobladas en el sur del Líbano ha sido calificada por medios libaneses como el mayor ataque aéreo contra el país desde 2006. Incluso en solo media hora se registraron unos 80 bombardeos en la región de Nabatiet. Aunque Israel dice que sus ataques van dirigidos contra Hezbollah, la mayoría de las víctimas son civiles. Unas 1.840 personas resultaron heridas y se estima que hay unos 500.000 desplazados debido a los bombardeos. Hezbollah tomó medidas de represalia y apuntó a varios objetivos militares en Israel. El primer ministro libanés, Najib Mikati, calificó la continua agresión israelí como una guerra de exterminio. Según el ministro de Salud del país árabe, Firas Ayab, es la primera vez que los libaneses han sufrido tales bajas desde el final de la guerra civil de 1975-1990. Los ataques aéreos israelíes continúan en varias regiones del Líbano. Analistas critican la falta de gobernabilidad de Joe Biden tras la renuncia a su candidatura, lo que podría incluso afectar las posibilidades de Kamala Harris. Una de las ventajas de que Joe Biden diera un paso al costado, dicen, fue que de esta manera podría concentrarse en la presidencia. 2 meses después de su renuncia hay poca evidencia de que haber liberado su agenda haya servido para algo. Mencionan su inacción frente a la escalada de Israel en Gaza y el Líbano, así como las continuas derrotas en el terreno de batalla en el conflicto de Ucrania. Tras su fallido debate con Trump y su posterior renuncia, sus acciones, tanto en lo político como en lo económico, evidencian a un político de salida que busca terminar de cualquier manera su mandato, evitando tomar decisiones difíciles, lo cual podría terminar pasándole factura a la candidata demócrata. Durante el discurso inaugural del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU que se realizó el 24 de septiembre en Nueva York, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, solicitó que el Líbano no se convierta en otra Gaza. Gaza es una pesadilla que no se detiene y que amenaza con llevarse por delante a toda la región. No hay más que mirar al Líbano. Todos deberíamos alarmarnos por la escalada. Líbano está al borde del abismo. El pueblo de Líbano, el pueblo de Israel y el pueblo del mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Guterres también alertó que el mundo se está convirtiendo en un polvorín debido a las armas nucleares, las guerras y los desacuerdos geopolíticos. Y el huracán Helen continúa intensificándose rápidamente y se mueve hacia el norte tras su paso por México, rumbo a Florida y el sudeste de los Estados Unidos. Miles de residentes se han visto obligados a evacuar el estado debido a los fuertes vientos, las inundaciones y las marejadas ciclónicas potencialmente mortales en zonas ya muy afectadas por los últimos huracanes. Helene tocó tierra en la costa del Golfo de Florida, en la región del Big Bend, y amenaza con convertirse en una de las tormentas más fuertes que azota a los Estados Unidos en lo que va del año. Alertas de emergencia, así como pedidos de evacuación, han sido emitidos por las autoridades.
En medio de crecientes preocupaciones sobre el espionaje con el software israelí Pegasus, Colombia ha anunciado su intención de convocar a una cumbre de seguridad con Venezuela y México para alertar sobre el uso de este software para espiar y desestabilizar a los gobiernos de dichos países. Así lo informó el senador Antonio Correa, presidente de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso colombiano. Pegasus también estaría operando contra gobiernos progresistas, inclusive contra Venezuela. Y México, por supuesto que sí. Está confirmado y hoy yo creo que aquí debe existir urgente la información compartida entre los países hermanos para que podamos determinar quién fue la persona y cuál fue la entidad que fue a llevar los 11 millones de dólares en transacción financiera y en efectivo a Israel. Porque es que este tema no puede quedar en el olvido y no puede decirse que es que como no encontramos rastro legal, entonces aquí no hubo software espía. Es muy importante que los países que hayan sido víctimas de este software espía se haga una reunión urgente de inteligencia de los países afectados. Una cumbre, quiere decir. Una cumbre. Los ataques del gobierno de los Estados Unidos contra los autos eléctricos chinos se intensifican con nuevas prohibiciones y aranceles, según un editorial del Global Times. En un discurso el pasado 23 de septiembre, Lael Brainard, directora del Consejo Económico Mundial, enfatizó que si los estadounidenses optan por vehículos eléctricos, estos deben ser fabricados en su país y no en China. En paralelo, el Departamento de Comercio propuso prohibir el uso de software y hardware chinos en vehículos conectados, lo que implicaría restringir prácticamente todos los autos chinos en el mercado estadounidense, incluidos los de General Motors y Ford. El Global Times critica estas acciones y señala que mientras se lanzan ataques contra los autos eléctricos chinos, los medios occidentales reconocen el papel de China en la promoción de energías verdes. El medio concluye que China ofrece no solo desafíos, sino también oportunidades y avances en producción ecológica. La empresa malaya Petronas desistió del proyecto para una planta de gas natural licuado en el sur argentino debido a la inestabilidad política y el cambio de sede que pudo ser determinante para alejar la inversión. Una de las mayores inversiones que el gobierno de Javier Milei esperaba que llegara a la Argentina en los próximos años podría no concretarse, luego de que la empresa energética malaya Petronas pusiera en duda su participación en un proyecto que podría alcanzar hasta los 30.000 millones de dólares en una planta de gas natural licuado. Las conversaciones para la inversión habían comenzado oficialmente en enero del 2024, cuando el propio ministro de Economía argentino, Luis Caputo, recibió en la Casa Rosada a directivos de Petronas. En ese momento, el gobierno argentino informó que el objetivo del proyecto, que contaría con la participación de la estatal argentina YPF, sería la construcción de una planta que pudiera licuar el gas natural extraído del yacimiento de Vaca Muerta, con el objetivo de facilitar su exportación. La agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no nuclear con la participación o el apoyo de un Estado nuclear será considerado como un ataque conjunto. Así lo declaró el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión del Consejo de Seguridad sobre disuasión nuclear. El mandatario también expresó que Rusia se reserva el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra su territorio y Bielorrusia, incluidos los casos cuando el enemigo, utilizando armas convencionales, se convierta en una amenaza crítica. Adicionalmente, consideraría su uso tras pruebas creíbles de lanzamientos masivos de misiles y drones que crucen la frontera rusa. Putin manifestó que Moscú siempre ha adoptado un enfoque muy responsable del uso de las fuerzas nucleares, que es una medida extrema para proteger la soberanía del país, y que la aparición de nuevas fuentes de amenazas y riesgos militares para sí misma y sus aliados conllevó a esta actualización de su doctrina nuclear. China ha mejorado sus directrices para el tratamiento de la obesidad en las instituciones médicas privadas, ya que las crecientes tasas de la enfermedad amenazan la salud de las personas
de todas las edades. Según un informe del 2020 de la Comisión Nacional de Salud, un 34.3% de los adultos chinos tenían sobrepeso y el 16.4% eran obesos. Las investigaciones predicen que las tasas de sobrepeso y obesidad entre los adultos chinos podría alcanzar el 65.3% para el 2030. Los menores chinos también se enfrentan a importantes problemas de peso. Actualmente, alrededor del 19% de las personas de 6 a 17 años y el 10.4% de los niños menores de 6 años tienen sobrepeso u obesidad. Esta enfermedad se considera un desencadenante importante de una variedad de enfermedades crónicas como diabetes y el cáncer, y es un obstáculo importante en ese país para alcanzar los objetivos de salud a largo plazo, entre ellos aumentar la esperanza de vida promedio de la nación a 79 años para el 2030, como se propone el proyecto China Saludable. Ecuador se enfrenta a la peor situación climática en décadas. Así lo ha expresado el presidente de la Nación, Daniel Noboa, ante un incendio forestal de gran magnitud que ha azotado a la capital del país andino. Quito afrontó 7 incendios forestales simultáneos que obligaron a evacuar de manera preventiva a un centenar de familias debido a que las llamas avanzaron hasta zonas residenciales. Al menos 6 personas resultaron heridas, entre ellos un menor de 1 año con quemaduras y 2 bomberos. Las clases presenciales fueron suspendidas debido a la mala calidad del aire. Y en este caso, este incendio ha sido, de acuerdo al comandante de los bomberos de Quito, ha sido provocado. El presidente ecuatoriano había advertido que, si se determinaba que los incendios habían sido causados intencionalmente, los implicados serían procesados por terrorismo. Las autoridades activaron un plan de recompensa para identificar a los responsables de los incendios forestales en Quito, que han devastado más de 36.500 hectáreas. Por su parte, la Fiscalía ya abrió una investigación. Y la construcción del conjunto de núcleos de radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros, FAS, por sus siglas en inglés de China, comenzó, lo que pone de relieve el creciente potencial de ese país en la investigación mundial de radioastronomía. Con una extensión propuesta del FAS, el conjunto entrega otras 24 antenas secundarias de 40 metros implantadas a menos de 5 kilómetros del sitio del FAS. Así lo informó Yang Peng, subdirector de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de la China. El conjunto, diseñado de forma autónoma, combinará la sensibilidad sin precedentes del FAS con una alta resolución angular, superando así las capacidades de frecuencias similares de los conjuntos de próxima generación en otros lugares del mundo. Se estima que el conjunto se completará y se pondrá en funcionamiento en el año del 2027. La presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro, informó que convocará una cumbre de la Alianza Regional para abordar la crisis que vive Haití. El pueblo haitiano demanda de nuestra cooperación y solidaridad como organización de países de América Latina y el Caribe. Y en los próximos días convocaré a los presidentes que integramos la CELAC para demostrar nuestro compromiso. Alemania, Australia, Canadá y Holanda acusaron al grupo islamista de línea dura de Afganistán de violar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto tras las palabras de la actriz Meryl Streep en la ONU, quien demandó mayores libertades, acotando que los animales tienen más derechos que ellas en ese país. China lanzó este 25 de septiembre un misil balístico intercontinental hacia aguas del Océano Pacífico. El Ministerio de Defensa del país asiático dijo que la acción era parte del entrenamiento militar anual de las fuerzas de misiles y que fue notificada con antelación a los países pertinentes. Se trata del primer lanzamiento de este tipo que el gobierno de Pekín hace público en décadas. El proyectil transportaba una ojiva de entrenamiento y, según el ente castrense, cayó con precisión en el área marítima predeterminada.
Corea del Norte prometió impulsar la capacidad de guerra nuclear del país y tomar otras medidas para protestar por la reciente llegada de un submarino nuclear estadounidense a Corea del Sur. La visita, dijo, revela el frenético intento militar y estratégico de Estados Unidos, por lo que la disuasión norcoreana de guerra nuclear debe reforzarse sin límites. Panamá amenazó con boicotear a los países que lo califiquen de paraíso fiscal. Su presidente, Raúl Mulino, manifestó que la nación centroamericana es un país responsable en materia de cumplimiento financiero. Panamá no es un paraíso fiscal. Este presidente ha tomado la firme decisión de no permitir que las empresas de los países que avalan y acompañan esas listas participen en licitaciones internacionales. Tampoco contarán con nuestro voto en los organismos internacionales. Al tiempo que nos señalan, han gozado de muchas facilidades y ninguna medida restrictiva. Las muestras de la cara oculta de la Luna recogidas por la misión china Chang'e 6 estarán disponibles a finales de este año para científicos del país asiático y se espera que después investigadores internacionales puedan acceder a estas mediante solicitudes. Se prevé que el primer lote se presente a los científicos chinos a finales del 2024. El diario israelí Haaretz informó que el ejército de ocupación de Israel está preocupado por la llegada de 40.000 combatientes de Siria, Irak y Yemen a los altos de Golán, a la espera de la aprobación y el llamado de Hezbollah para ayudar a la resistencia libanesa en la guerra contra Israel. Marcellus Williams, cuya condena por asesinato fue cuestionada por un fiscal, murió de inyección letal en Missouri después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos negara una suspensión. Los abogados de Williams habían presentado una serie de apelaciones, entre ellas un supuesto sesgo en la selección del jurado, así como la contaminación del arma homicida antes del juicio. La familia de la víctima incluso llegó a pedir que se le perdonara la vida. El primer ministro de la India, Narendra Modi, informó que su país inicia un nuevo capítulo en su ambiciosa carrera espacial con la construcción de su primera estación espacial, que se espera esté lista en 2035. Está previsto que el primer módulo de la estación orbital se lance en el año 2028. La India puede convertirse en el cuarto país en tener una estación espacial independiente en el espacio, ya que solo Rusia, Estados Unidos y China han enviado estaciones espaciales en órbita hasta ahora. Finlandia devolverá a 2 pandas gigantes a China en noviembre con más de 8 años de antelación, ya que el zoológico donde viven no puede seguir costeando su mantenimiento. Los pandas llamados Lumi y Piri fueron llevados a ese país en enero del 2018. El presidente Nicolás Maduro destacó que quienes generan los ataques contra el presidente colombiano Gustavo Petro son los que intentan desestabilizar a Venezuela. Destacó que el sistema de espionaje Pegasus, facilitado por Israel durante el gobierno de Iván Duque, buscaba derrocar a los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro respectivamente. Cuando compró este sistema Pegasus, añadió, nosotros fuimos advertidos. El equipo tenía acceso a teléfonos de importantes líderes políticos, sociales y militares en Venezuela y también apoyó a Juan Guaidó en el intento de golpe de Estado. Destacó que el mismo también se utilizó para conspirar y tratar de matar a importantes líderes de la revolución bolivariana. Más de 42.000 personas asistieron a la segunda edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, FITELVEN 2024, que se realizó en el Poliedro de Caracas del 18 al 21 de septiembre. Durante 4 días, 118 empresas participaron en este evento demostrando los avances en materia tecnológica y comunicacional. En transacciones comerciales se concretaron más de $48 millones entre alianzas estratégicas. Además, 10 operadoras de telecomunicaciones del sector público y privado del país suscribieron un acuerdo para la constitución de la Asociación IXP Venezuela, que busca mejorar la calidad del tráfico de Internet en el territorio nacional. Lo que se busca es una interconexión local donde no se tenga la necesidad de utilizar la red mundial de Internet.
Durante la FITELBEN, Venezuela e Irán también firmaron un acuerdo para la construcción de una fábrica de fibra óptica que estará ubicada en La Guaira y que permitirá a la nación bolivariana proyectarse en Centroamérica, el Caribe y Suramérica para la comercialización de fibra óptica. El viceministro para América Latina, Rander Peña, advirtió a los pueblos de América Latina y del mundo sobre la alianza político-militar entre Estados Unidos y Guyana, catalogándolos como una amenaza que busca desestabilizar la región. En este sentido, el viceministro manifestó que dicho encuentro demuestra dos cosas. Una, la penosa necesidad de ser siempre tutelado por una potencia protectora, y segundo, la vulgar violación una y otra vez de los acuerdos firmados con Venezuela, incluyendo la Declaración de Arguile de 2023 y el Acuerdo de Ginebra de 1966. Ambas naciones están asumiendo una nueva escalada injerencista con inaceptables pretensiones de despojo del territorio que pertenece a los venezolanos, dijo, y seremos intolerantes ante quienes violan acuerdos y pretenden afectar nuestra soberanía nacional. Este 23 de septiembre inició en Venezuela un plan de atención social para los docentes que incluye, según informó el ministro de Educación Héctor Rodríguez, beneficios en salud, transporte, vivienda, créditos, uniformes, alimentación, recreación y formación. El alto funcionario pidió a los maestros registrarse a través de sus direcciones de escuelas para cuantificar las solicitudes y poder atenderlas. Esta jornada de atención va a tener 8 dimensiones. La primera dimensión de salud, trabajar todas las operaciones pendientes, temas oftalmológicos, odontológicos. La segunda dimensión tiene que ver con la vivienda, la reparación de viviendas. Ya hemos firmado un convenio con el Ministerio de Vivienda para unas primeras 25.000 viviendas y una dotación de insumos, de techos, por un presupuesto de más de $250.000. La tercera tiene que ver con el transporte, cómo incorporamos a todos los maestros y maestras en el programa del pasaje estudiantil, el descuento, en la prioridad. La siguiente tiene que ver con todo el tema alimentario, incorporar a los maestros y maestras al programa de alimentación escolar y darle una atención especial a la alimentación en el hogar. También vamos a tener unas políticas crediticias para línea blanca, para tecnología, para las computadoras, los teléfonos, una política de formación. Vamos a trabajar una beca especial para formar a los maestros, a las maestras, para mejorar sus ingresos, una política de uniformidad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que van 13 trimestres de crecimiento económico consecutivo para Venezuela. Tenemos un proceso económico bastante robusto. Hay un crecimiento estimado en el primer semestre superior, altamente superior al 8%, y ya las estimaciones de lo que han pasado el segundo semestre dice que vamos a pasar el 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Verdaderamente lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso de crecimiento de una economía real, 18 motores, un motor fundamental es la industria, y para que la industria siga creciendo hace falta dinero, inversión, nueva tecnología y que la industria siga potenciándose como ha sido en el año 2024. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Gobierno a autoridades de la petrolera española Repsol para fortalecer alianzas estratégicas en la cooperación energética del país y revisar nuevos proyectos para el futuro. El jefe de Estado venezolano se reunió con José Vicente Bravo, director ejecutivo internacional de exploración y producción de Repsol, y con Luis García Sánchez, presidente de Repsol Venezuela. El gobierno de Venezuela suspendió indefinidamente los vuelos comerciales con Chile tras las inaceptables declaraciones del presidente Boric en la ONU. A la suspensión de las relaciones aéreo-comerciales con Chile se suma el cese de las operaciones con Panamá, República Dominicana y Perú, vigentes desde el pasado 31 de julio. Fiscal General de Venezuela remitió el 23 de septiembre a la Interpol la solicitud de alerta roja para la captura del presidente de Argentina, Javier Milei, y dos altas funcionarias de su gobierno, como son la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la presunta comisión de 7 delitos, entre ellos robo agravado por el caso del avión venezolano Entrasur.
Ya hemos solicitado la inclusión con alerta roja en Interpol contra estos sujetos. Esperemos a ver cómo va a actuar Interpol. La vicepresidenta y ministra para el petróleo Delcy Rodríguez anunció la culminación de los estudios sísmicos en el campo Cocuina, un proyecto conjunto con Trinidad y Tobago que permitirá a Venezuela ser parte de los primeros en la exportación de gas en el mundo. Este proyecto, además de fortalecer la economía venezolana, permitirá al país diversificar sus exportaciones y consolidar su posición en el mercado energético mundial. Este 25 de septiembre fue inaugurada la segunda edición de la Expoferia Turquía Caracas 2024 en el Centro de Convenciones de La Carlota, ubicado en la capital venezolana. Durante 3 días, más de 40 empresas turcas muestran al país sus productos para contactar con sus pares venezolanos y realizar ruedas de negocios. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, manifestó la intención de alcanzar un comercio bilateral que supere los $800 millones en 2024 y propuso a Turquía celebrar 2 ferias internacionales anuales para impulsar las inversiones. Víctor Gárate, gerente deportivo de los Leones del Caracas, informó a toda la fanaticada del equipo que Salvador Pérez se estará incorporando en diciembre y que ya cuentan con un plan de trabajo para el Grandes Ligas de los Reales de Kansas City. Comentó que llegarían también grandes figuras como las de Eric Leal, Freddy Fermín, Orlando Arcia y posiblemente Eugenio Suárez. A los clientes que realicen sus compras en los supermercados de California, en Estados Unidos, ya no se les preguntará en la caja si desean bolsas de papel o de plástico para llevar sus compras, porque una nueva ley firmada este 22 de septiembre prohíbe todas las bolsas de plástico en dichos establecimientos. El gobernador de California firmó la ley que las prohíbe a partir de 2026. Desde ese momento, las personas que no lleven sus propias bolsas simplemente se les preguntará si quieren una bolsa de papel. Aunque en California ya estaban prohibidas las bolsas de plástico delgadas en los supermercados y otras tiendas, los consumidores podían adquirir bolsas hechas con un plástico más grueso que supuestamente las hacía reutilizables, pero la gente no las estaba reutilizando ni reciclando. La senadora estatal Catherine Blaspire indicó que un estudio determinó que la cantidad de bolsas de plástico para la compra tiradas a la basura por persona aumentó de 3.6 kilogramos por año en 2004 a 5 kilogramos por año en 2021. Un paso significativo en la lucha contra la contaminación por plásticos. Así es, Melanie, una medida que ya se replica en muchos otros países y que busca defender lo más preciado, la salud de nuestro planeta. Hasta aquí la presente emisión, como siempre. Por su atención, muchas gracias.